¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe. Hoy volvemos a entrevistar a una figura muy conocida en la Argentina, en el mundo de la política, de la sociología, de la comunicación, que ya pasó por Contragolpe y, como yo le decía al que vamos a entrevistar en off, cuando era una figura fulgurante del firmamento político argentino, porque había conseguido lo que a mí me parece que era una proeza, que una expresión de origen. Acá no va a estar muy de acuerdo el entrevistado, porque sé que no le gusta esos estigmas, pero lo que yo creo, para que nos entendamos rápido, en un ejercicio grosero de dividir la política del centro a la derecha o del centro a la izquierda, este consultor consiguió lo que no pasaba en la Argentina después de 100 años, que una fuerza, a mi gusto, originada del centro hacia la derecha, llegue al poder en la Argentina por la vía electoral. Bueno, eso pasó en 2015. Y este personaje que vamos a entrevistar tuvo mucho que ver con ese episodio. En un minuto, con Jaime Durán Barba. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Hola Jaime, gracias por recibirnos. Supongo que en tu casa, ya te he visto en otras entrevistas con la biblioteca de fondo, y sé que estás en Quito, en tu cómodo departamento, haciendo una cuarentena que se te debe hacer eterna, ¿o no? Sí, pues contigo estuve en mi casa en Argentina, en la Avenida Alvear en su momento, y ahora en mi casa en Buenos Aires. Son mis dos casas alternativas. Así es. Bueno, voy a empezar por algo que me gustaría escuchar tu reflexión. Yo vengo siguiendo a un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que es profesor en Alemania. De hecho, él se doctoró en Alemania en filosofía, y que a mi gusto tiene una interpretación interesante de lo que es el signo de estos tiempos en materia de lo que sería la conversación social, cómo ha impactado el mundo de las redes en la definición un poco estética de las sociedades, por lo menos occidentales, ¿no? Que son las que más frecuentamos nosotros, las que más conocemos. Y entonces él dice que este es un mundo caracterizado por el exceso de positividad. Él la positividad la define como esa estética que domina por lo igual, digamos. Todo va siendo igual y parecido. Todo se parece. Hay un metro cuadrado de confort del individuo que lo podríamos definir como su mascotita, su gatito, su perrito, la bicisenda, la maratón del fin de semana, qué actividades tiene pensado para el próximo feriado, qué va a hacer en vacaciones. Y yo creo que tú has capturado muy bien esa idea de lo que es hoy digamos, lo que quiere el individuo, lo que le gusta. Y eso me parece que tú lo has trasladado a la política y a los políticos, y que los políticos le hablen un poco al individuo bajo esa zona de confort que él percibe por lo que le viene en las redes, por lo que le viene en la publicidad, por lo que le viene en lo que lee o en la música que escucha.
y acá voy cerrando la idea. Chul-Han lo hace desde una visión, yo creo que él tiene una formación más de izquierda, marxista, y tú, muy por el contrario, no le das tanto ese sesgo ideológico, sino que ves que eso es lo que está pasando y eso es un poco lo que le aconsejas tú a los políticos que le hablen al ciudadano de a pie. No tanto de la superestructura, sino de sus inquietudes individuales cotidianas. No sé si se entendió el concepto o si querés lo revisamos. No, absolutamente lo entiendo. Y hay otro filósofo chino que vive en Estados Unidos, se me fue el nombre ahorita, acaba de sacar en español su texto que es apasionante, con otra perspectiva también. Él dice que esta revolución tecnológica está occidentalizando al mundo y que culturas como la de su país, China, no tienen por qué ser colonizadas por Norteamérica con la revolución tecnológica, que es una cosa complementaria, pero desde otro ángulo a lo que dice Chung-Hong. Ahora, yo creo, a ver, yo trato de no creer en nada. Ese es el punto central. Me he formado crecientemente dentro del método científico de trabajo y en el libro que escribimos con Santiago Nieto, Política en el siglo XXI, hablamos de eso. La política es ciencia, es magia. ¿Qué es? La ciencia se basa en que vos tienes una hipótesis a partir de teorías, de experiencias, lo que quieras, una hipótesis. Vas a la realidad, la contrastas y si funciona, funciona y si no funciona, a otra cosa. Cambias de hipótesis, pero la hipótesis no funcionó. Así han funcionado todas las ciencias, así funcionan todas las ciencias que han tenido en este momento, en este año, un desarrollo absolutamente descomunal. Según el MIT, desde enero del 2020, en 190 días, se produjo la misma cantidad de conocimientos que en toda la historia de la humanidad. O sea, esto se va acelerando, acelerando, acelerando. Se crean cada vez más tecnologías para conocer todo. La física, la química, también la mente humana. Los estudios de neurobiología son descomunales. Todo va cambiando. Y entonces, si todo va cambiando, no podemos en la política ser estáticos y pensar que con el discurso que tenía el general Perón, cuando yo estudiaba en Mendoza, podemos llegar a los electores. No, los que eran jóvenes cuando yo era joven en la Universidad de Cuyo, ya no son jóvenes. Ahora hay un mundo distinto en el cual los valores son distintos, las formas de comunicación son distintas y el mundo antiguo se desmoronó. Eso venía dándose ya en la última década, de una manera muy acelerada. La pandemia fue a la tercera revolución industrial lo que la crisis de la papa de Irlanda a la primera revolución industrial. Cuando la primera revolución industrial alteró la vida de la gente de Europa, asomó esta crisis de la papa que llevó a una hambruna brutal y Europa estalló. Estalló en pedazos y nacieron Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, porque se acabó el mundo anterior. Algo semejante pasó con la pandemia. La pandemia aceleró los procesos que se venían dando de la tercera revolución industrial y las instituciones de la democracia representativa acabaron de colapsar. También los gustos de las gentes, también las creencias, también la sociedad vertical. Antes los hijos obedecíamos y venerábamos a los padres, los alumnos a los maestros, los feligreses a los curas, etc. Ahora no es así. Yo cuando era chiquito y le preguntaba algo a mi padre decía, esto es así, bueno, es así. Cuando mi nieta me pregunta algo, yo le respondo y entonces extrae a Dios de su bolsillo. Google, y me dice, no, abuelito, estás equivocado. Se acabó la autoridad. Ojo, no estoy en contra tampoco, me parece genial. Pero precisamente, Byung-Chul Han, una de las cosas que plantea, por eso digo que me parece que desde dos lugares diferentes llegan al mismo punto, tal vez
Chulhan con mucha más decepción que la que tienes tú por la sociedad que estamos viviendo. No lo sé. Él plantea que las relaciones se han vuelto absolutamente horizontales, y por eso yo creo que tú le has insistido a los políticos que asesoras a lo largo de estos años, por ejemplo, que ya no se dejen llamar por el apellido, se llaman por el nombre de pila. Es Mauricio, María Eugenia, Horacio, el Colorado, por de Narváez lo digo, ¿no? O sea, van por el nombre de pila por una cuestión de confianza, de familiaridad. Esto que parece un simple matiz menor, bueno, ayuda a la penetración y al conocimiento, ¿no? Me da la impresión. Y has hecho una serie de avances en ese sentido, que incluso a ti, de alguna manera, y me voy metiendo en algunos temas desordenadamente, y después si querés vamos y venimos, totales, es una conversación barra libre, ¿no? Pero yo creo que una cosa que a ti te desarmó es el perrito Dylan, porque yo me acuerdo una vez, hablando contigo en privado, que me dijiste, no, yo senté a Balcarce en el sillón de Rivadavia, y tuvo miles de likes, y resulta que el candidato... 2 millones. Bueno, 2 millones de likes. Y resulta que Alberto tenía a Dylan, ¿no? Y que tenemos que recordar que en el primer reportaje que otorga Alberto Fernández a Clarín, siendo designado candidato por Cristina, es un paseo con Dylan por Puerto Madero, ¿no? Así comenzó su campaña electoral. Y creo que de alguna manera te descolocó. Apelo a tu honestidad. No, yo creo que Fernández no era un candidato típico del peronismo viejo. Está por un lado lo de Dylan, que me encantó. Por otro lado, algo que a mí me impactó mucho y me hizo simpatizar con él, su actitud frente a su hijo. Los antiguos habrían dicho, un hijo drag queen, qué barbaridad, hay que ocultarlo, esto es un pecado, cosas por el estilo. Y de hecho algunos enemigos de él hicieron eso, publicitaron cómo actuaba su hijo para desprestigiarlo. Su actitud comprensiva, integradora del hijo me pareció genial, genial. El hecho de que no esté casado legalmente con su esposa me parece genial. Son todos síntomas de la nueva sociedad que tienen que ver con una visión más moderna del mundo. En una entrevista él dijo que le habría gustado estar en Woodstock. Bueno, ese habría sido el gran sueño de mi vida, estar en Woodstock. Creo que él tiene personalmente elementos modernos que son distintos a la vieja sociedad y eso a mí me gusta mucho. Lo de Dylan sí, estaba muy en la línea de lo que hizo Mauricio con Balcarce, que incluso tuvo una página de Facebook Balcarce y mandaba cartas cuando había problemas con perritos. Bueno, estos son los tiempos, ¿no? de lo que Chulhan llama este exceso de positividad. Y quiero preguntarte por eso, precisamente, porque leí algunas cosas tuyas que me desconcertaron en torno a la ley de la interrupción del embarazo en la Argentina, ¿no? A mí me pareció que tú le ibas a apoyar con mucho fervor, porque era como una lucha, es una lucha larga de la mujer, de las mujeres, en un mundo que cada vez más se va volviendo femenino. Es decir, la estética dominante es femenina o va siendo femenina. Y entonces veo que el 80%, exactamente 79% de los diputados de PRO o de Juntos por el Cambio, del nombre que tenga esta coalición, votó en contra, en diputados, votó en contra de la interrupción del embarazo. Y me pareció que todo ese impulso que le había dado Durán Barba a esa fuerza política para volverla, entre comillas, moderna, la retrotraía una vez más hacia posiciones conservadoras. No sé qué lectura tienes tú del asunto. No es la defensa del aborto, eso es equivocado. La defensa de la libertad de la mujer, que es otra cosa. Yo estuve siempre de acuerdo, está por salir ya la nueva edición de Sexo, Mujer, Internet y Política, en el que hago una defensa muy sólida de eso, de la libertad sexual de la mujer. La mujer es la que debe controlar su cuerpo y la que debe decidir qué hace con su cuerpo. Yo creo que las personas que se oponen a esa legalización tienen dos errores. El uno, creer que una religión, por mayoritaria que sea, puede imponer sus creencias a los demás. Yo siempre digo, ¿qué pasa si mañana hay una mayoría musulmana en Argentina?
Supongamos eso. Y entonces, porque son mayoría, dicen que debemos reventar la cabeza a pedradas a todas las mujeres infieles. Yo me opondría. Si ustedes son islámicos y les gusta hacer eso, háganlo. Pero no tienen por qué obligarnos a los que no somos islámicos a proceder de esa manera. Entonces, el gobierno debe ser prescindente de las religiones. Yo soy un partidario acérrimo del laicismo. El gobierno tiene que ser laico. ¿Respetar las religiones? Sí, las que quieran. Los fieles de una religión pueden hacerlo dentro de ciertos límites, tampoco caben que anden matando a los otros. Tienen que mantener sus convicciones. Pero el gobierno tiene que ser laico y a mí me parece muy bien la ley que se aprobó. Bien, está claro. Y hablando de eso, del laicismo, tú tuviste una actitud bastante audaz en una elección como la del 2015, ya en escenario de segunda vuelta, muy audaz porque finalmente la elección terminó como terminó, por 1,5 puntos de diferencia, cuando transmitiste que lo que opinara el Papa no cambiaba la suerte de la contienda. Y la verdad que es audaz porque en general se tiene mucho miedo a confrontar con una figura papal, sea la quien sea, en este caso más todavía porque es un argentino en una elección en la Argentina. Y la verdad que la jugada te salió bien, porque bueno, terminó ganando Macri, pero había que decir eso en ese momento. No te generó ningún temor, digamos, enfrentar un poco a la figura de Bergoglio. Mira, yo nunca he tenido temor a nada y he tenido una vida sumamente complicada. Feliz, yo siempre he pasado feliz y optimista, pero a ver, yo estuve en Irán 15 días antes de que llegue el Ayatollah Khomeini, en una guerra civil en que había bombas en cada esquina y todo volaba en pedazos, por decirte alguna situación de peligro que he vivido. He vivido todos los peligros que se te ocurran, en países islámicos, en países de lejano oriente, en mi propio país. Fui un dirigente estudiantil sumamente agresivo. Cuando yo era presidente de la Escuela de Derecho de la Católica, la dictadura asesinó al presidente nacional de los estudiantes de Derecho y le dejó en 4 sacos de yute en la playa, hecho pedacitos. Hubo una conmoción, se reunió el directorio de ANEDE y nadie quería aceptar ser presidente, porque si al anterior le dejaron en sacos de yute, imagínate que no era muy aconsejable. El nuevo presidente fui yo, no tuve ningún problema. Acepté, perfecto, y me dediqué a armar más jaleo todavía. Bueno, escúchame, otra cosa en esa misma secuencia, y mucho de lo que digo, por supuesto, va por cuenta y orden mía, es lo que observo. Yo creo que, insisto, tú ayudaste mucho a ese experimento a permearlo a ciertas capas de la sociedad que naturalmente lo rechazaban, por el origen rico de Macri, por su condición de hombre de negocios, y yo lo sé, tú seguramente no lo vas a querer contar, cuando acercaste cuando te acercaste o te acercaron, constataste que Macri tenía un alto nivel de rechazo en la sociedad y que muchas de tus iniciativas fueron volviéndolo más friendly, más amigable, ¿no? Entonces hubo técnicas comunicacionales muy eficaces. Y lo que veo es que esta coalición opositora, no le quiero poner nombre porque, como tú bien dices en el último reportaje que te hicieron en la radio, hace unos días, todo está en ebullición y en 6 meses todo puede cambiar. Pero lo que veo ahora de este experimento opositor es mucha confusión y que se ha perdido cierta idea de cómo se disputa un electorado que va y que viene. Porque fíjate una cosa, ¿no? Esto es muy fácil de comprender. Cristina sacó 54 puntos en el 11, Macri sacó 51 puntos en el 15 y Fernández 48 en el 19. Ergo, han compartido electorado. Es evidente que alguien que votó en el 11 a Cristina, votó a Macri en el 15 y volvió a votar al peronismo en el 19. Quiere decir que hay gente que va y que viene. Y que seducir a esta gente es una línea muy delgada
y muy ajustada que hay que comprender determinados fenómenos. Creo yo, por ejemplo, el tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Por decir un tema. Pero hay otro tema que también te leí y me sorprendió en tu posición, que es el tema del velorio de Maradona. Porque para mí el velorio de Maradona, más allá de los disturbios o de los problemas, encerraba un fenómeno profundamente emocional que mayoritariamente comprendía a determinados sectores populares o de capas más bien bajas. Y me parece que el PRO, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, se quedó muy ajeno de todo ese espectáculo, muy afuera, digamos, y solamente conectado con la cuestión de la represión, pero no, entre comillas, con la despedida popular, siendo Rodríguez Larreta un hombre muy aficionado al fútbol, porque todos lo sabemos, que es muy aficionado al fútbol. Entonces, me da la impresión como que ese experimento que tú ayudaste a moldear ha ido perdiendo en la disputa, en la construcción de sentido con determinados intereses y se está concentrando en su electorado firme, que pueden ser 30 puntos. Ahora, claro, para ganar necesitas hacer arriba de 40. Este es un poco el escenario. Yo en lo que tú dices añadiría otro elemento que a mí me parece determinante en el mundo y que lo estoy experimentando mucho, sobre todo en Perú y bastante en las elecciones ecuatorianas. Hay una amplia capa de la sociedad que se conectó por el Internet, está informada con las redes, y a esa capa de la sociedad la antigua política le resulta fastidiosa, incómoda, insufrible. El candidato que encabeza las encuestas en Perú es George Forsyth. Él fue un muchacho de 34 años, arquero del equipo de fútbol Alianza Lima, que de política tradicional no sabe absolutamente nada. Nada. Ni le gusta, ni habla de eso, ni da discursos. Y está a la cabeza de las encuestas desde hace 4 meses. Yo creo que George va a ganar la elección peruana. En el mundo hay una actitud de rechazo a las costumbres de los políticos, a las formas de hablar de los políticos, a los congresos, a todos los congresos. No me refiero al argentino, al ecuatoriano, a todos. La nueva sociedad que ha surgido con las redes y sobre todo con el enorme avance económico de las empresas del Internet es distinto. Ya no, las cosas que parecían buenas no funcionan más. La política tiene que reinventarse radicalmente para llegar a una nueva generación que va a tener la actitud que tuvieron los habitantes de los países del socialismo real frente al capitalismo. Al ver que los países que incorporan la tecnología y la ciencia viven muchísimo mejor que ellos, van a lanzarse hacia ese lado. Eso no está capitalizando nadie en Argentina por el momento. Qué sé yo, una empresa como Mercado Libre, como los otros unicornios que surgieron en los últimos 4 años en Buenos Aires. A ver, Argentina es el único país de América Latina en el que surgieron 5 unicornios en los últimos 5 años. El único. Y en México surgieron 2. Unicornios son para el... Sí. Para quienes nos ven, empresas que están en la bolsa cotizadas en más de $1.000 millones. 5 hubo en Argentina. Hubo, digo, porque ya se fueron con el gobierno de Fernández. Pero esa brutal producción de riqueza, conocimiento, ciencia, que tiene como capital Silicon Valley y toda la cultura de la revolución de la inteligencia, es descomunal. Se está acelerando a niveles descomunales. Durante la pandemia se logró por primera vez encerrar a un... Estoy hablando para que se entienda el concepto, pero erróneamente desde el punto de vista científico. Encerrar a un pedacito de luz de una cajita. Y después le movieron 1.3 milímetros, pero le movieron. ¿Qué pasa con la luz? La luz tiene una cantidad de información descomunal. Cuando vos ves una estrella,
que está a 7.000 años luz, estás viendo la luz que salió de esa estrella hace 7.000 años. Pero teóricamente, si amplías eso, podrías ver el planeta, porque en la luz viene toda la información. Esto permite que se generalice un tipo de computación que hasta ahora ha sido muy elitista, existe, pero reducida al uso de pocos científicos, que es la computación cuántica. Cuando la computación cuántica se generalice, vamos a multiplicar por 1000 la velocidad de la ciencia. Jaime, una cosa, porque Entonces, tú me estás aplicando... Es impresionante. Tú me estás aplicando a mí una técnica comunicacional que me estás haciendo una pequeña trampa, que yo te la dejo, pero me estás haciendo una pequeña trampa y en la segunda etapa de la entrevista la vamos a develar. Porque yo te pregunto concretamente si tú crees que esta coalición opositora, no sé bien qué nombre va a llevar o tiene, abandonó la idea de disputar esa construcción de sentido que hace que tú puedas ganar una elección, por ejemplo, no digo en La Matanza, pero sí en Quilmes, que fue un distrito que una vez se ganó. ¿Ok? Entonces, concretamente, hay cuestiones muy populares, muy folclóricas de cada país, y sin duda el fenómeno Maradona en la Argentina es muy transversal, es muy representativo de mucho de la cultura. Entonces, si te parece, yo te la dejo picando a esta pregunta para la segunda parte y tú me la contestas o me vuelves a hablar de la física cuántica, como tú quieras. No, pero esto de lo que te estoy hablando es lo que va a decidir las próximas elecciones presidenciales. Okay. O sea, va a haber un 30% de argentinos que quiere incorporarse al siglo XXI y que se va a sentir muy lejano del peronismo y también de muchos dirigentes de la oposición, como se les llama. Ok, ahora si querés, en la segunda parte de Contragolpe, hablamos de eso, hablamos de Cristina, hablamos de la jugada de Cristina de poner a Alberto Fernández, hablamos de la elección en Estados Unidos, porque me interesa mucho, porque tú hablaste y en tu columna de perfil escribiste mucho sobre el tema, y hablamos también de la elección en Perú, que ya algo dijiste, y sobre todo de la de Ecuador. Con ustedes nos despedimos, volvemos el sábado que viene, la segunda parte con Jaime Durán Barba. Chao.